La literatura de nuestra región se ha ido construyendo como una conciencia colectiva que ahonda en las esencias de nuestra tierra. El viento, el río, la soledad, la llanura, los médanos, el caldén, el monte, el paisano, son elementos que siguen traduciendo un modo de ser pampeano, una realidad geográfica que incide en la realidad emocional del hombre que la habita. Muchos de estos hombres son los personajes que pueblan la literatura de quien hoy nos visita el escritor Roberto Daniel Epper. En la travesía, en esos valles, entonces yo caí medio de casualidad allá a Chumalal, explorando el oeste, fui a pie con una carpita al hombro y me quedé ahí a hacer de maestro porque estaba estudiando letras en la facultad, pero como cuando vimos la realidad aquella venimos a pedir soluciones para los problemas de la gente allá, nos dijeron que bueno, si querían médicos, si querían escuelas, si querían que se vinieran al pueblo, y no nos parecía que, o sea, la gente nos había dicho por qué no se iba, ya habíamos charlado, por qué no se iban de ahí, ni se querían ni pensaban irse de ahí, y creíamos también que ellos tenían derecho a tener la asistencia del Estado en ese lugar, porque nos sorprendía la cantidad de producción ganadera previamente que había. No solo de chivo, que es lo que se comenta normalmente, sino vacunos, mucho arriba de la barra, la zona de la Ahumada, alrededor, tantas vacas en esa zona nos llamaba la atención también. En los años 80 no había más remedio que fuimos a conocer la zona, a hacer un relevamiento de las necesidades que había, y con otros compañeros recién salidos de secundario, ya estábamos en primer año de la facultad. Y al ver, estamos todavía en la dictadura, todavía finales de la dictadura, y al ver las necesidades que encontramos, vinimos a Casa de Gobierno y a todas las reparticiones a presentar los pedidos de la gente, a hacer un poco de voz de aquellos que no tenían voz en ese momento. Y las respuestas eran prácticamente siempre las mismas: si quieren escuela o quieren médico, que se vengan al pueblo. Algo que en el poco tiempo que habíamos estado en contacto, porque fue una visita muy a vuelo de pájaro la que habíamos hecho en esa exploración, así digámosle, vimos que la gente estaba primero arraigada a ese lugar, y después que ahí se producía mucho. Nos había sorprendido la gran producción que había de chivos, por ejemplo, de vacas. Habíamos visto vacas, no soñábamos ver vacas del río Salado para allá, y habíamos encontrado vacas, yeguarizos en cantidad, bueno, fauna silvestre, la gente que trabajaba en la artesanía con productos que, bueno, en ese tiempo la única repartición que recorría justamente era en Vialidad Provincial, que cada tanto daban una vuelta con quienes pude llegar yo hasta aquella zona, y hasta el día de hoy estoy agradecido, y creo que toda la zona, porque se desarrolló gracias a que ellos se pusieron al servicio en aquel momento. El sobrestante Romero, que siempre recordamos tanto en toda la región, puso todos los medios de Vialidad Provincial para hacerme llegar hasta allá. Después, cuando decidí, cuando el gobierno de aquel entonces no respondió de ninguna manera, cansado de recorrer las calles, dije, bueno, yo me voy a hacer lo que yo pueda. y entonces, con la ayuda de otros amigos, juntamos material didáctico, hicimos un festival de música en Santa Rosa, y compramos material didáctico, y con la gente de Vialidad Provincial que me llevó hasta allá, me fui a ver qué pasaba. Me instalé en un resto de una escuela que se había construido en tiempos de Regasoli, o sea, 10 años antes, que estaba toda derrumbada ya y todo. Bueno, ahí me instalé, y en un 5 de mayo y el 10 de mayo estábamos dando clases ya para 38 chicos, en pilas de ladrillo, con pizarrón de panelco chiquito, y bueno, ahí empezó la historia que hasta el día de hoy se fue transformando. Hoy ya tienen una escuela instalada, casas, viviendas de material en el mismo lugar, o sea, la gente no tuvo que salir del lugar, se peleó para eso, la escuela se construyó ahí. En aquel tiempo, cuando mucho, mientras yo ya estaba ahí mismo, me llegaron ayudas de distintos lugares, así como digo, al impenetrable, ¿no? Nadie quería venir ahí a quedarse, pero sí llegaban ayudas oficiales de otras reparticiones, de otras instituciones. Entonces teníamos mercadería, materiales didácticos, ese tipo de cosas para trabajar.
Y fueron en total casi 9 años en toda la zona. Porque al principio con los chicos en el mismo Chomalal, con la escuela, hasta que después, bueno, ya entrado en democracia, se construyó el albergue de Puelén y se los llevaba en colectivo hasta Puelén. Se los buscaba y se los llevaba los fines de semana largos para que no extrañaran tanto, medio seguido. Es un sacrificio para el colectivo, el colectivero, porque los caminos todavía el día de hoy siguen siendo una problemática. Pero bueno, entonces se consiguió, porque antes estaba el albergue de la Ahumada, pero era muy poca la gente que que tenía medios para llegar, por ejemplo, la Ahumada, 60 kilómetros a caballo se hacían los padres que habían llevado a los chicos al albergue de la Ahumada, para visitarlos tenían que viajarle a caballo a verlo. Y después no había tanto convencimiento. Después del tiempo que estuve yo ahí trabajando y eso, fue más fácil que cuando se hizo el de Puelén, se fueran todos los chicos a Puelén, ¿no? Se fueron prácticamente todos los que estaban en edad escolar a Puelén. Y yo seguí trabajando con los adultos, en un programa de adultos que fue un poquito más complicado, difícil hacerlos ir a un solo lugar, sino que había que recorrer por los puestos, llevándoles material didáctico que yo me preparaba, pero ahí ya cada vez con mejor resultado. Claro, estaban de 2 leguas a la redonda, los 38 alumnos, o sea, 10 kilómetros a la redonda. Algunos venían de 2.000 metros, 3.000, hasta 10 kilómetros, los más alejados, ¿no? Me enamoré completamente, sí. Cuando estaba en mi casa en Santa Rosa, en mi habitación de material, pensaba más de una vez, mirá dónde estoy allá, increíble, cuando me llamaban a dónde tenía que volver. Pero siempre lo decía, y cuando íbamos en el viaje con la gente de Vialidad en los primeros tiempos, siempre volvíamos con la gente de Vialidad Provincial, por Chacharramendi, porque la base estaba en Chacharramendi, y desde ahí salíamos hacia la Ahumada y Chomalal. Un viaje larguísimo, mucha más vuelta, pero cuando empezaba a encontrar la Jarilla, ya la zona, terminamos el Caldenario, empezaba la zona de Jarilla, era como estar llegando al patio de mi casa. Y ya encima me conocían del Salado para allá en todas partes, era el maestro de Chomalal. Allá el nombre y apellido mío, ahora sí porque tienen los libros también, ya en la biblioteca de la escuela y los demás amigos de la zona. Pero mi nombre, Don Daniel, me decían, apellido ni soñar que lo conocieran. Siempre fui el maestro de Chomalal allá en aquella región, ¿no? Ya hemos hecho giras por el oeste, que es donde se origina Cuentos de Algarrobo, e incluso el segundo libro, 16 Arribeño, del que los chicos han trabajado con el cuento Mano Chueca, que fue publicado por el Ministerio de Educación de la Nación. Y sí, en distintas escuelas de Santa Rosa, de Uriburu, ahora Campico, siempre con buena recepción por parte de los chicos, con mucho interés, con mucho entusiasmo por averiguar cómo se escribe, dónde se originan estas historias. Y bueno, tratamos de ponernos como autores junto con la obra en contacto con ellos, ¿no? Porque siempre está el fuego prendido en la hornilla, donde está el agua caliente permanente y siempre hay brasa, entonces si te dicen, vamos. Este libro intenta mostrar que a pesar de la dureza de la vida del oeste, en pleno desierto, la gente vive como viviríamos nosotros acá, la naturalidad que vivimos nosotros acá en plena ciudad, ¿no es cierto? Para ellos es esa vida y no existe otra, aunque hayan conocido otra, se adaptan y les gusta eso, están ahí y lo viven con alegría. Entonces el cuento de Algarrobo intenta mostrar un poco con cuentos, en algunos rozando lo fantástico, ¿no? en algunos de los cuentos, pero basado en esa realidad que no es tan, o sea, es dura para nosotros que lo vemos de afuera, decimos, pobre gente, mirá cómo viven, en qué situación, por eso incluso es difícil conseguir profesionales de la salud, por ejemplo, o docentes mismos para ir a la Ahumada o a Chomalal,
creo que les pasa el mismo caso en estos días, que tuvimos noticias del Impenetrable, donde va mucha gente a hacer campaña por cortos periodos de tiempo, pero el tema es ir y quedarse a vivir ahí, en esa situación, en ese entorno. El tamarindo es el árbol más alto, el único alto que hay, porque crece en los salitrales, crece muy bien el salitral. Y justamente en uno de los cuentos, sí, el intendente que crea el arco de entrada al pueblo atando dos tamarindos que están en la entrada al pueblo. Sí, la tapa del libro muestra eso justamente porque nutrí de esas historias ahí alrededor de las hornillas que se llaman, que son las cocinas de rama donde se hace el fuego, donde no te dejan, cuando vos llegás de visita, no te hacen pasar ahí, no, porque dicen cómo se va a llenar de humo acá adentro. Bueno, ustedes tal vez anduvieron también, ¿no es cierto? Te hacen pasar a los comedores, al comedor, y cuando mucho se hace frío sacan brasas de la hornilla esa y llevan y ponen brasas en el centro, la calefacción central esa que dice en el último cuento, me acordé ahora también. En el centro del comedor, para que uno se quede ahí alrededor y van renovando esa brasita, pero ahí no hay humo, no hay nada de eso. Entonces, pero a mí me gustaba, más aparte por el mismo frío, con los fríos grandes, y ya con entrado más en confianza, estar ahí en el corazón del puesto, que es la hornilla que está en la cocina, alrededor del fogón, donde he escuchado miles de historias, como por ejemplo la que encabeza el cuento Mano Chueca, donde dice: mire si habré seguido leones, les conozco hasta por el rastro, te puedo decir si comió, si está en ayuna, si es una hembra parida, si está por parir, todo detalle. Fue un personaje que una noche me contó historias de leones, como le dicen allá al puma, se le dice león, de hazañas con los leones enormes. Después, cuando llegué a otro puesto a la noche siguiente, me dijeron que ese era un bolacero terrible. Y digo, no lo voy a creer. Pero las historias a mí me quedaron todas, esas historias fueron fantásticas. Así que de ahí surge Mano Chueca, después cuento, ¿no?